Desde el inicio de REC Temprano estamos advirtiendo que hay actividades que se están habilitando de a poco. Hacíamos mención a algunas actividades que, con el permiso de las resoluciones, los decretos reglamentarios y correspondientes aparecen hoy en el boletín oficial, pero también lo que se conoció ayer es que están permitiendo más aforo en el transporte de larga distancia, algunas líneas que tienen un recorrido superior de 60 kilómetros ya pueden ocupar un poco más los vehículos, así que bueno, para saber cuáles serán las medidas, cómo se va a controlar, qué tienen que tener en cuenta los pasajeros, estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros, Leandro Solito. Hola Leandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día, un placer saludarla. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, con esta información queremos tener algunos más detalles de qué es lo que tienen que tener en cuenta más que nada los pasajeros a partir de ahora. Bueno, el decreto del gobierno de la provincia lo que ha hecho es extender la capacidad que tenían las unidades de vender hasta un 80%, extenderlas a un 100%, ¿no es cierto? Obviamente que los protocolos se seguirán respetando en cuanto a que los pasajeros que haciendo las unidades deberán llevar el barbijo respectivo, las unidades deberán estar a bordo, deberán tener a bordo el respectivo alcohol en gel y obviamente todos los procedimientos y mecanismos de desinfección que se vienen estableciendo a partir de la pandemia, ¿no? ¿Ya abarca a todo el transporte de larga distancia? En lo que es a la provincia, que es lo que a mí, a las empresas agrupadas en la Cámara que me toca presidir, respecta, sí, o sea, de larga y media distancia, ¿no es cierto? Las empresas de corta distancia, que son aquellas que realizaban recorridos desde la ciudad capital desde la ciudad de Rosario, en un radio de 60 kilómetros, ya estaban autorizadas a transportar un pasajero por asiento, prácticamente desde el mes de diciembre del año pasado, que esas empresas, por otra parte, fueron las que nunca dejaron de funcionar. Aún en plena pandemia, en marzo del 2020, seguían funcionando las empresas de menos de 60 kilómetros. Las otras, que empezaron a funcionar a partir del 10 de diciembre del 2020, que estuvieron paradas desde el 20 de marzo al 10 de diciembre, empezaron primero con un 60% de la capacidad, podía ser un poquito más con burbujas de familias, si eran grupos familiares de 4, y después con un 80 y ahora con un 100. Y en los coches de semicamas, los de larga distancia, todavía no llega a la capacidad del 100%. Bueno, pero acá prácticamente no hay en la provincia las líneas que tenemos, tampoco hay mucho de semicama, digamos, ¿no? Que son todas... las que viajan a Reconquista, por ejemplo, las que viajan al norte, las de Reconquista... Bueno, Paraná Medio, salvo un servicio, los otros son servicios comunes y el norte más o menos parecido, así que esas estarían dentro de lo que es el 100%. Bueno, y los servicios de estos colectivos, bueno, habitualmente no se estaban realizando previos a la pandemia, algún servicio con alguna colación, con algo de comida, eso en estas líneas no se hace. Ninguno estaba con servicio de comida, así que esos por eso digo que son servicios comunes, digamos, son los que se denominan servicios comunes. ¿Y hubo un cambio de tarifa, de precios en estos últimos meses? No, todo sigue creo igual. Que la última tarifa fue de principio de este año, me parece, ahora no recuerdo la fecha, te digo la verdad, Indiana, te pido disculpas, pero no, prácticamente bien. Este año no hubo ni va a haber con motivo de... Generalmente los años de elecciones no hay movimientos de tarifa, sobre todo lo que es la etapa previa al acto electoral. Puede haber después, ¿no es cierto? De todos modos, nosotros siempre llevamos el estudio de costo que hacemos de la asociación al Poder Concedente para que ellos lo vayan contemplando en las disposiciones que establecen. Y Leandro, ¿tienen datos de si se registraron contagios en los vehículos? No, puede haber habido algún contagio tipo aislado, pero no masivo de que se hayan contagiado determinado número de personas en un colectivo, eso no tenemos conocimiento.
Ujú. No, lo que a mí me llamó la atención es que todavía esta medida, bueno, empezó a regir en las últimas horas. Yo tuve la posibilidad... En la provincia sale con fecha del 20, o sea, del viernes próximo pasado. Ajá. Bueno, esta ampliación en la capacidad de pasajeros transportados. Uh-huh. ¿Y a qué cree que se debe esta situación? Le pregunto por lo siguiente. Tuve la posibilidad de viajar en un avión de Aerolíneas Argentinas, que estaba con una ocupación total. O sea, yo digo, pero ¿cómo puede ser que en los aviones se pueda viajar de esta forma y no en un transporte de colectivo, en un colectivo que el viaje no supera las 2 horas? Sí, bueno, el tema de la aerolínea puede ser también por la necesidad del gobierno nacional de impulsar a la línea de bandera que hoy pertenece al Estado, ¿no? Que se hacen promociones y todo eso. Bueno, mire, yo le digo, yo tengo una opinión bastante particular y que la sigo sosteniendo. Yo creo que lo que es el transporte público a partir de la pandemia va a producir un profundo cambio. Estamos viviendo y tenemos que ir buscándole la vuelta para hacer sostenible el sistema. El sistema, con las estructuras tal cual lo teníamos hasta el marzo del 2020, va a ser muy difícil que se pueda sostener. ¿Por qué? Porque yo creo que la pandemia ha traído aparejado 3 cuestiones, más allá de que, bueno, ahora se van abriendo las actividades, sobre todo a partir del mayor número de personas vacunadas con 2 dosis, ¿no? Sí. Pero sin lugar a duda hay 3 cuestiones que eran fundamentales en el transporte público y que la pandemia puso en crisis, que son la circulación, la proximidad, porque la gente para subir el coche tiene que circular y mucho. La proximidad entre un pasajero y otro arriba del vehículo y la aglomeración. Al tratar de evitar esas 3 cuestiones para que el virus no circule, sin lugar a dudas que el transporte va a producirse en su manera de desarrollarse cambios bastante importantes. Claro. Bueno, habrá que buscarle la vuelta. Yo creo que va a ser un servicio donde el número de oferta de servicio, valga la redundancia, va a ser menor, va a haber que ir respetando todas estas cuestiones del distanciamiento. Hay un montón de actividades que antes la población para realizarlas necesariamente necesitaba de utilizar el transporte público y hoy ya las ha hecho de otra forma, como son el trabajo a distancia, el hecho de que la gente, un montón de actividades que antes para realizarlas tenía que salir a la vía pública, hoy las hace desde su domicilio. Entonces, y bien, en este lapso de la pandemia, un montón de gente utilizó medios alternativos de transporte. Entonces, bueno, tendremos que ver, sentarnos a conversar y a debatir profundamente cómo sigue el tema del transporte. Obviamente que la presencia del Estado a través de los subsidios es fundamental, pero también vemos cómo reorientamos ese subsidio para que el servicio de transporte sea más eficiente y la plata que el Estado destina no vaya a un pozo negro, ¿no? Leandro, ¿intervinieron un poco en la situación que se da con las líneas de transporte que nos comunican hacia Entre Ríos, hacia Paraná? Porque es una situación son líneas nacionales, nosotros estamos con las líneas provinciales. Claro. Así que claro, el tema es que afecta a los pasajeros. Digamos, a lo que es el área de incursión de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros. Ellas están reguladas por lo que es la CNRT, hasta escapan al poder concedente de la provincia. El poder concedente y el organismo regulador de las empresas que vinculan a la ciudad de Paraná con la ciudad de Santa Fe, al ser líneas nacionales, es competencia de la CNRT. Sí, porque, bueno, entiendo que por ahí, no sé, se puede hacer un poco de fuerza, se puede sumar algo de reclamo, porque en definitiva los pasajeros son de nuestra ciudad, de Paraná. Totalmente. Aparte, es una falta de respeto. Es como una línea suburbana de la ciudad de Santa Fe, porque entre Santa Fe y Paraná hay 30 kilómetros. Y que se siga viviendo una situación que lleva más de, no sé, 5 años, puedo llegar a decir tranquilamente. Nos contaba Connie, nuestro compañero de tareas aquí, que estuvo más de 2 horas esperando poder cruzar. Sí. Bueno, poder hacer un viaje de media hora. Yo creo que ahí, por eso le digo, indudablemente que la demanda es menor. Nosotros estamos
transportando hoy un 50% de lo que transportábamos en la época de la prepandemia, digamos a marzo del 2020. La oferta de servicios no va a ser la misma, pero bueno, hay que ver, hay que ir regulando el momento en que la demanda crece. Lo mismo pasa en el transporte urbano acá en la ciudad de Santa Fe. Hay momentos donde la demanda crece, la gente usa más el colectivo, hay otros momentos donde la demanda decrece y bastante, porque a la tarde prácticamente en los horarios diurnos el colectivo, en los horarios de la tarde y en los horarios obviamente nocturnos, el transporte público transporta muy poca gente. Sí. Yo lo veo porque también soy usuario del transporte público. Bueno, sí. Por eso hay que ir viendo cómo se regula la oferta de servicio de acuerdo a lo que esta nueva modalidad impone. Eso también obedece. O sea, yo lo hablo por las empresas que están incorporadas en mi cámara y por el sistema de transporte que a TAP le afecta, pero tiene que ser una discusión para todos, ¿no es cierto? Dentro de la discusión de esto que yo le estoy diciendo del modelo de transporte que tenemos que dar en función de esta nueva normalidad que la pandemia ha impuesto, hay que discutir todas estas cuestiones. Leandro, nos llega una pregunta. ¿Qué pasa con la ventilación en los coches? No, bueno, o sea, hoy los colectivos tienen, cuanto a la ventilación, ya en su momento nosotros habíamos planteado que los diseños de carrocería actuales, modernos, más nuevos, no hay ventanillas como había antes. Lo que se abría era la claraboya y algunos ventiletes, porque las ventanillas vienen adheridas. En cuanto a la ventilación, bueno, si esto se sigue imponiendo, habrá que diseñar colectivos de una manera distinta, pero eso es una cuestión que habrá que discutirla con las carroceras también, y diseñar colectivos de acá para adelante de una manera distinta, donde se contemple la necesidad de que el colectivo tenga las ventanillas abiertas. Bien. Leandro, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por este contacto. Hasta luego, buen día. Buen día.